Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Nuestro país atraviesa una crisis nunca antes vista. Las razones son diversas. Van desde el cerco cada vez más apretado desde el exterior, como la inoperancia, el desconocimiento y más desde el interior de nuestro país. Muchas voces claman por cambiar lo que debe ser cambiado. Pero cabría preguntarse, ¿todas esas voces claman por mantener nuestro proyecto social? Ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy, para el cual comparto, una vez más, con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo y el máster en ciencia Omar Sánchez Valladares, profesores universitarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, de nuevo en el programa. Vamos a una pausa, conozcamos un poco más acerca del neoliberalismo. Y enseguida estamos de vuelta. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que promueve la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas y servicios públicos, así como la desregularización del mercado y la apertura comercial. Ha sido el modelo dominante desde finales del siglo XX hasta principios del XXI en gran parte del mundo, debido al objetivo central de fomentar la eficiencia económica y el crecimiento a través del libre mercado. Esto último ha sido argumentado debido a la idea de que la competencia y la iniciativa privada generan prosperidad para toda la sociedad. Bien, pregunto a mis invitados. La solución a nuestros problemas es liberar al Estado cubano de su pesada carga. ¿Es la iniciativa privada? ¿Es el libre mercado? Preguntas que quisiera que ustedes me respondieran. Comenzamos con usted, profesor. Sí, buenas tardes, Ori, buenas tardes a todos los televidentes y todos los compañeros que nos están escuchando. Bueno, primero creo que la solución a nuestros problemas económicos, ¿no?, están plasmados en un modelo que ya hemos insistido en esta mesa en varios lugares. Es un modelo que se decidió y que tiene determinadas líneas de acción, determinados lineamientos, objetivos y ha formulado hacia dónde nos encaminamos. Por supuesto, ajeno totalmente a lo que es el modelo neoliberal. Ahora, eso no quita que dentro del modelo económico cubano se reconozcan determinados rasgos que tienen que seguir perdurando dentro del socialismo o en el camino de la construcción del socialismo, que es en el que nos encontramos en estos momentos, como el reconocimiento de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque durante muchos años desconocimos o consideramos que la solución, el camino, es la propiedad estatal. Bueno, realmente, entre los problemas internos que nosotros hemos tenido, es decir, esas deficiencias internas que nosotros tenemos y lo que se mencionaba del acecho del bloqueo, lo que sí está demostrado es que ese no era el camino, esa no era la vía. Y además experiencias internacionales lo demostraron. Por tanto, hay que decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? En una sociedad que tampoco estamos aislados. Estamos en un mundo donde se ha globalizado el modelo neoliberal, donde nosotros realmente no estamos en una burbuja, dentro de una burbuja, donde las relaciones internacionales, las relaciones financieras, las relaciones mercantiles no son las mismas de cuando estábamos en el modelo anterior. En aquel modelo donde había la cooperación, incluso se llamaba Consejo de Ayuda Mutua Económica. Consejo de Ayuda Mutua Económica. Es decir, mutuamente nos ayudamos. Hoy las relaciones con esos mismos amigos o con otros amigos no son en esos principios. Son bajo los principios de las relaciones mercantiles. Por tanto, nosotros tenemos que sumarnos a ese modelo. Entonces, usted decía, dentro del modelo cubano, ¿es la solución? Bueno, es el momento y no es el reconocimiento. Incluso, te digo, el hombre durante muchos años, muchos siglos, estuvo acostumbrado al periodo de supervivencia donde lo individual era lo que prima.
Nosotros estamos apostando por un modelo que tiene, vamos a decir que tiene hasta decenas de años, con un nefasto o con un experimento, vamos a decir, un proceso durante 75 años que fracasó con el socialismo real. ¿De qué socialismo estamos hablando entonces? Un socialismo que tendrá 25 años ante un modelo que apostaba por el individualismo total en el hombre durante siglos y siglos. Entonces, estamos construyendo de manera utópica un modelo donde lo individual se convierte en colectivo. Pero para eso tenemos que despojarnos de un grupo de temas y no podemos desconocer que, como se conoce en el modelo, que nosotros tenemos que apostar en esta etapa de construcción del socialismo por la propiedad privada, que no es lo mismo que aborda el neoliberalismo, que aborda por la privatización, que no es lo mismo. Y sería bueno dejar claro eso, Boris. La privatización es aquello que los activos del Estado pasan a mano de la propiedad privada. Y ejemplos hay en el mundo. En el caso de Cuba no está pasando eso. En el caso de Cuba se reconoce la propiedad privada, que es determinados niveles de acceso de servicios con capacidades que no se explotan correctamente porque el Estado no tiene ni los financiamientos ni tiene la capacidad para hacerlo. Entonces tiene y se aporta por la iniciativa individual, por el financiamiento individual. Y no quiere decir eso, por ejemplo, una guagua arrendada. No, eso no es propiedad privada. Eso es propiedad del Estado, lo que es arrendada a una gestión privada. Un restaurante, eso no es propiedad privada. Eso es una propiedad estatal que se arrienda a la propiedad privada. Entonces, eso es un tema. Y sigo diciendo, ese tránsito hacia el socialismo tiene que reconocer y reconoce, y eso en la teoría marxista hace muchos años que lo reconoció, que era importante tenerlo. Y el otro tema es el mercado, las relaciones mercantiles, tiene que reconocerse, ya no tan solo por el contexto internacional, sino porque las categorías del mercado, las categorías mercantiles dentro del socialismo, no se pueden desconocer como en un momento desconocimos. Entonces, yo creo que no es que sea la solución, es que realmente nosotros no podemos desconocer en la etapa de tránsito en que nos encontramos en la construcción del socialismo, tiene que estar presente. Ahora, acerca del mercado, tenemos un programa previsto más adelante, pues resulta muy interesante en estos tiempos conversar, dialogar, discutir, quizás no lleguemos a acuerdos, pero hablar sobre el mercado es muy importante, sobre todo en economía. Ahora, yo quiero insistir en algo, profesor Omar, y es en la propiedad privada. Ya Andrés dejaba bien claro qué es privatizar y qué es la propiedad privada. La propiedad privada es un atisbo del neoliberalismo. Bueno, primero un saludo, me uno a Andrés en el saludo a las personas que nos están escuchando. Realmente es un placer estar acá en este programa y tratar de debatir, tratar de dialogar, de entender y de alguna manera, bueno, contribuir a que todos mejoremos en la percepción y el conocimiento que tengamos acerca de la economía y cómo funciona, que por supuesto muchísima falta nos hace. Empezaría por decir lo siguiente, el hombre de alguna manera, y hay por supuesto estudios, análisis que dicen, hubo un tiempo en que no existía la propiedad y cuando se habla de una comunidad primitiva, ese concepto que mucha gente dice, bueno, era comunal, era de todos, etc. En un momento aparece la propiedad privada y para alguna gente esa propiedad privada se sustenta en que el hombre por su egoísmo pues quiere tener, quiere poseer y a partir de ahí sencillamente la gente dice el ojo del amo engorda el caballo. Yo soy del criterio que lo que engorda el caballo es la comida y la alimentación adecuada. Por tanto, si alguien se la da bien, eso lo hace. Y por supuesto, yo conozco incluso amos de caballo que no son los que le dan la comida al caballo, sino otra persona que sabe, alguien con ciencia que digamos que pone a alimentar ese animal. Por tanto, valga el análisis que hago diciendo para entender que no es la propiedad privada, sino la propiedad privada, incluso el individualismo, el egoísmo, es la razón y la causa de muchas situaciones. Yo quisiera también dejar un elemento, muchas veces decimos que la competencia soluciona todos los problemas. Yo soy de los que cree, y por supuesto basado en estudios de muchas personas, es que la colaboración es superior a la competencia. Y cuando se colabora, se logran más éxitos que en la competencia. Por tanto, cuando estamos hablando de apropiación individual, de propiedad privada, donde alguien se apropia y se apropia del trabajo, incluso de las riquezas creadas por otros, ahí hay una gran desigualdad, hay una gran explotación. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Todo proceso
necesita transitar, y por eso es que es un proceso por diferentes estadios, por diferentes momentos. Nosotros en un momento quizás con la ilusión y el deseo, pues pasamos incluso a hacer una llamada expropiación, podríamos decir, de muchos recursos, y los pasaron que después no se gestionaron adecuadamente, no se les facilitó, no se les permitió, no se hizo. Pero en el mundo hay ejemplos de casos donde la colaboración y sencillamente el bien comunal, incluso propiedades que son estatales y funcionan bien y realmente son efectivas, son eficientes, son eficaces. Por tanto, nosotros tenemos que entender y que debemos creer que en ese modelo, que aunque está el modelo establecido, hay que decir que hay que ir, como todo modelo, hay que irlo perfeccionando, hay que irlo mejorando, habrá que ir incorporando lo nuevo, y por supuesto hay cosas que cambian en el mundo, hay cosas que cambiamos nosotros, y hay que tenerlo en cuenta. Pero por supuesto las directrices, las líneas están establecidas. ¿A dónde queremos ir? A una sociedad más justa. Y podrá haber justicia realmente manteniendo entonces la propiedad privada y la apropiación individual. Por supuesto, tenemos el entendimiento que no. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay momentos, incluso en ese periodo de tránsito, que hay que transitar por diferentes estadios, algunos no tan satisfactorios, que no nos gustaría mucho, pero que hace falta para ir creando las condiciones, las posibilidades, incluso la cultura, el conocimiento, para poder avanzar hacia eso. Y por supuesto, en ese momento de tránsito, en ese momento de aprendizaje, hay que aplicar toda la creatividad, todo lo que podamos hacer, de manera tal que vayamos nosotros superando las dificultades, las causas que incluso impiden que una propiedad privada, porque también la propiedad privada, ¿dónde está? ¿Dónde absolutiza? Hacia acerca del interés, del egoísmo, de la ganancia. Y sencillamente el hombre, si va a la ganancia, puede lograr ganancia, por ejemplo, haciendo algunos productos o servicios que realmente, lejos de satisfacer a los demás, lo que hagan es dañarlos. Por supuesto, estoy hablando de las armas, estoy hablando de la droga, y sencillamente, de alguna manera, están obteniendo beneficios, y por supuesto, hay gente apropiándose. Por supuesto, si tenemos elementos acerca de ejemplos en el mundo, digamos, las personas que viven y ganan a costa de, por ejemplo, el rifle en los Estados Unidos, esa organización que se encarga de las armas, pues siempre explicaría que es muy bueno que usted tenga un arma, es bueno. En otras palabras, hay muchos ejemplos para demostrar que hace falta colaboración y no competencia. Incluso algunos autores del mundo capitalista hablan de una llamada competencia. ¿Y qué cosa es la competencia? Bueno, pues es un intermedio entre yo voy a emular, voy a competir, pero también voy a colaborar. Y repito y digo, se ha logrado más éxito con la colaboración, cuando hay colaboración, que cuando hay competencia. Y por tanto, la propiedad privada lleva al individualismo, exacerba el individualismo, el egoísmo, y por supuesto, esos desposeídos, que son la gran mayoría, no tienen, por tanto, la posibilidad. Y en nuestros programas hemos hablado acerca de cuando usted está protegido o no está protegido. Bueno, pues alguien que no tenga propiedad pues está desprotegido, porque sencillamente las grandes ganancias se las apropia ¿quién? El dueño. De eso tenemos que pensar, meditar, analizar. Esto que estoy diciendo puede ser para alguna gente, dice, pero bueno, es que no, cuando es de todo, no es de nadie. Ahí habría que entonces ganar en cultura, y eso es cierto, hay que buscar ciertos elementos, no cabe duda que hay que crear ese hombre, hay que crear esas condiciones, pero no porque sea de alguien va a ser mejor. Apasionado nuestro profesor, indudablemente, pero vamos a hacer una pausa. Les propongo que hagamos una pausa y enseguida regresamos, usted mantenga la sintonía. Los neoliberales se dedican a ensalzar la competencia capitalista, afirmando que el mecanismo de esta última garantiza automáticamente las mejores condiciones para la evolución de las fuerzas productivas. Una peculiaridad del neoliberalismo es que combina la exaltación de la libre competencia y de la restauración automática del equilibrio con el reconocimiento de la necesidad de intromisión del Estado en la economía. Lo peculiar de esta argumentación reside en que la defensa de la intervención del Estado en la economía se presenta como una lucha por la libre competencia. Intervención del Estado en la economía doméstica. Y eso me lleva a pensar en que las medidas que se han adoptado en los últimos tiempos, como por ejemplo esta propiedad privada, pudiéramos decirlo así, no la privatización, creo que ya eso quedó bien claro. La propiedad privada se hizo bien de manera que esto no pudiera llevarnos a una distorsión, a desviar el camino, a incentivar ese egoísmo del cual usted hablaba, profesor, y a buscar la satisfacción hacia esa persona que tuvo las condiciones para crear una propiedad
particular, prestar un servicio, digamos, o hacer un producto, que es lo menos que nos está ocurriendo en este minuto, pero se hizo bien. Es un peligro para torcer el camino que trazamos hace mucho tiempo. Bueno, a esa pregunta te podría decir, no cabe duda que cuando usted empieza a tener propiedad y a crecer en esas propiedades individuales, empiezas a tener un pensamiento de alguna manera y el egoísmo sale y es un peligro. Ahora, la pregunta es todo proceso de cambio se tiene que enfrentar a peligro y manejar los peligros adecuadamente y hacer lo que haya que hacer por tal de salir y por supuesto por lograr una satisfacción de la población, que haya un producto, que haya un servicio adecuado. Eso es algo que tenemos que ver y por tanto tenemos que buscar todos los resortes, todos los mecanismos que incentiven a las personas al mejorar la productividad. Y si esa productividad transita porque incluso podamos aprovechar incluso, ¿por qué no?, la sapiencia, el conocimiento de personas y habilidades para poder instrumentar, digamos, medidas en el proceso de dirección, en el proceso de dirigir la economía de manera tal que pueda haber resultados, está bien. Ahora, no obstante eso, yo quiero decir también, el neoliberalismo presupone que sencillamente achicar al Estado. Yo pienso, cuando decimos achicar al Estado, hay que decir que a veces deja en indefección a organizaciones, a grandes, por ejemplo, los sindicatos, minimizar, eliminar los sindicatos. Bueno, sencillamente, es casi histórico conocer que los sindicatos en el mundo han logrado éxito y por tanto ese achicamiento del Estado, aunque los neoliberales ellos lo preconizan, no lo aplica. Realmente en el mundo entero el neoliberalismo fracasó en América Latina y el neoliberalismo está condenado. ¿Por qué? Porque al achicar el Estado incluso deja en digamos, en no atención, en no, ¿cómo decir?, en protección de las grandes masas, incluso que son los grandes creadores de riqueza. Por tanto, al criterio siguiente, en este modelo que estamos construyendo, hay que aprovechar, lo hemos hecho, hay que soltarlo, pero hay que hacerlo bien. No basta también con hacerlo bien, porque alguna gente está jugando a ser empresario, y para ser empresario, por supuesto, y hacerlo bien, hace falta, por supuesto, conocimiento, hace falta habilidades, y por supuesto, y este programa tiene que contribuir a ello, que haya una cultura de la economía. ¿Qué cosa es la economía? Porque alguna gente piensa que basta solamente con que alguien quiera hacerlo. No, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice alguien. Hace falta tener conocimiento y aplicar reglas, y por supuesto tener información, conocimiento, aplicar la ciencia. Y yo creo que de eso se trata y tenemos que hacer un llamado y contribuir a que las personas entiendan eso. Incluso quisiera decir lo siguiente: ese achicamiento del Estado tiene que ver entonces donde dejar la mano libre del mercado que funcione. Y eso en el mundo entero no se permite porque existen precisamente los estados para proteger a la clase que está en el poder, a los propietarios, que es lo que hacen la mayoría de los estados en el mundo. Y por supuesto entonces ese llamado libertad no está para tal. Profesor, ¿supimos manejar el peligro? Yo pienso que no tanto el peligro como el riesgo, ¿no? Porque el peligro es una fase del riesgo. Yo creo que nosotros tenemos que saber que estamos enfrentando un riesgo y que tenemos que gestionarlo. Ahora bien, yo creo que dentro de ese proceso es un proceso, vamos a decir, de aprendizaje. Ya te decía, más de 500 años, más de no sé cuántos años de una forma de concebir cómo es que el hombre crea la riqueza, se apropia de ello, a pasar a otro modelo en el cual hay una utopía, hay una forma de pensar que, bueno, que la producción individual se socializa. Eso, en el reconocer el mercado, reconocer la propiedad privada, entre otros temas que tiene el neoliberalismo, que no es la propiedad privada, sino la privatización, ya te decía, que no ocurre. Vamos a hablar de capitalismo, si vamos a hablar de propiedad privada. Entonces, reconocer eso dentro del modelo, por supuesto, hacerlo mal puede implicar e implica y está implicando determinados riesgos que hay que saber gestionar. Yo creo que la concepción, y ya un día lo damos aquí, la concepción de empresas privadas, pequeñas, pequeñas y medianas empresas, que por cierto, hay más de 5.000, hay más de 6.000 empresas en toda Cuba. Por tanto, se ha desencadenado un proceso que para bien viene a suplir la necesidad de garantizar la creación con esas capacidades de aprovechar y crear bienes y servicios que están limitados por lo que sabemos. Primero por nuestros problemas y otro por el problema del bloqueo. Ahora bien, ¿lo hicimos bien? Bueno, yo creo que nosotros en ese camino hemos reconocido y se reconoció que salieron casi sin regulaciones. No, por un problema de aprendizaje dentro del modelo, y lo hemos insistido, tiene que adecuarse las regulaciones del Estado cubano, tiene que, es decir, la forma de gestionarse tiene que adecuarse a unas regulaciones que permitan que realmente no ocurra lo que decía Omar, que haya un apropiamiento total de la riqueza, y creando
una mayor diferencia social de la permisible o de la que pudiéramos estar asumiendo para tener un modelo más justo con una distribución mayor de riqueza para todos. Y el otro tema con el mercado. Yo creo que un alto riesgo es pensar que el mercado lo regula todo. Que el mercado, que es por lo que prima el modelo neoliberal, reducción del Estado total, incluso, por ejemplo, yo leía el otro día el homeschooling, es decir, aprender desde el hogar, y te lo venden como lo mejor del mundo. No, usted puede aprender en su casa, es lo mejor que hay, mejor que en la escuela pública. Claro, usted dice, bueno, usted tiene dinero, usted puede pagar un maestro, usted mismo se formó y formó a sus hijos en su casa, está reconocido en los Estados Unidos del año 1993. Y en varios estados, los Estados Unidos reconocen que tú puedes llegar y puedes presentarte habiendo estudiado en tu casa, sin haber pasado por ninguna escuela pública. Eso lo está proliferando, por ejemplo, Argentina, lo está proponiendo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando a miles y millones de personas que no tienen acceso a poder pagar, no tienen la educación propia en su casa, la preparación para preparar a sus hijos, y además no tienen acceso a una propiedad, a una forma de educación que sea social. Y el otro tema, por ejemplo, yo leía las universidades de garaje, para hablar del sector nuestro, ¿no? La universidad de garaje. Bueno, ¿qué cosa es una universidad de garaje? Usted puede montar una universidad aquí, vamos a llevarlo, hacemos una universidad aquí nosotros, y decimos aquí vamos a formar ingenieros en sonido. Y eso no está reconocido. Usted me entiende, con una cantidad, porque lo que se piensa es no se piensa en crear profesionales como una inversión para la sociedad. Se piensa en crear una inversión, hacer una inversión para crear en forma de clientelismo. Y entonces yo digo, bueno, eso es lo que estamos apostando. Yo creo que nosotros tenemos que ir al mercado, reconocer el mercado, pero con la planificación. Entonces, cuando usted se sale del marco ese, usted dice, bueno, estamos haciendo bien. Yo creo que en eso tenemos que seguir apostando, Boris. Yo creo que nosotros tenemos que seguir apostando por perfeccionar cada vez más y hacer más riguroso la planificación. Que no es la planificación esa de asignación de recursos. No estoy hablando de esa. Esa que un día nos condujo a un socialismo real. No, tiene que haber la asignación de recursos, como no. Pero tiene que haber una regulación desde el Estado. Y yo empiezo por la contabilidad. La contabilidad forma parte de la planificación. Y entonces yo le digo, bueno, ¿dónde está la buena contabilidad de estas formas de propiedad privada? ¿Bien? Entonces, la dudosa contabilidad provoca problemas y distorsiones en el mercado. Otro tema tiene que ver con el control y la acción efectiva del Estado, controlando los precios. Por ejemplo, para hablar de temas que nos están abundando hoy. Bueno, usted escribe un tema sobre ese asunto y allá te van todos. No, que eso estamos acostumbrados a esos 500 años de que lo individual es lo que tiene que primar. Y bajo un modelo global, neoliberal, dice, no, el problema es que estamos diciendo y seguimos apostando por la regulación del Estado. Y que el Estado se interviene hoy, y lo está demostrando. Hoy se privatizan empresas y mañana están pidiendo al Estado financiamiento para poderlo hacer. Demostraron que no eran eficientes para privatizarla y después están pidiendo financiamiento. Ejemplo claro, en el año 2008, la banca de los Estados Unidos completamente es privada. Año 2008, crisis financiera internacional. Obama apoyó paquetes para otros temas sociales, pero sin embargo, para salvar el banco privado, lo aprobó. Entonces, digo, ¿hasta dónde la intervención del Estado? Sí se reconoce porque hay que salvarlo. Y yo creo que nosotros estamos a apostar por la planificación, apostar por la intervención del Estado, apostar por la propiedad estatal sobre los medios de producción, sobre todo, sin desconocer que tiene que existir un mercado, sin desconocer que existe una propiedad privada, sin desconocer eso. Yo creo que lo fundamental es seguir salvando eso, la planificación como herramienta fundamental para dirigir la economía. Y cuando usted se va de ahí, aparecen las distorsiones. Son las distorsiones que yo creo que aparecen. No hay una buena planificación, tenemos que seguir apostando por seguir perfeccionando la planificación, por hacer más riguroso el control del Estado, y creo que ese es el camino. Bien, yo creo que vayamos a una breve pausa. Al regreso vamos a conversar sobre algo que nos preocupa, sobre todo, digamos que es de manera general en la población, y es que en estos últimos tiempos muchos cubanos hemos tenido la posibilidad de constatar fuera de fronteras otro tipo de modelos, otro tipo de economías, y sobre todo la latinoamericana. ¿Será la economía de muchos países latinoamericanos el ejemplo que pudiera decir en Cuba
hay solución a los problemas si copiamos, si miramos más allá de nuestras fronteras. Mantenga usted la sintonía, enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Bien, estamos de regreso, profesor Omar. Tiene muy poco tiempo para usted desviarse de la última pregunta que hice. Bueno, Latinoamérica incluso habría cosas que habría que tomar, de reconocer, tener en cuenta, considerar de cualquier lado, pero también muchos ejemplos nefastos que no aprobaríamos. Incluso a pesar de estar ellos en ciertas condiciones y posibilidades que no lo tenemos nosotros, no olvidar ese cerco, esa guerra que se nos hace. Yo también quería decir que, por ejemplo, dentro de las situaciones en Cuba que podemos hacer, también incluso dentro de los elementos que podemos corregir y seguir mejorando, es que de alguna manera también hay que incentivar la producción. Y a veces estamos también un poco en el área de la comercialización. Muchas de estas entidades, entes que aparecen con cierta propiedad privada o manejado privadamente, pues se dedican a la comercialización, a la distribución, y no a crear un nuevo valor creado. O sea, lo que podemos decir, un nuevo producto o un servicio que de verdad entonces podamos satisfacer. Por tanto, tenemos que incentivar de verdad a la producción. Y de alguna manera el Estado tiene herramientas económicas para poder incentivar y que realmente los recursos vayan a aquellos que van a producir y lo van a hacer mejor, incentivando. Y hablamos también, hay que ayudar a esos propietarios individuales, a esos emprendedores, y también al emprendedor empresarial, y la empresa estatal socialista tiene que tomar, por supuesto, realmente el control de sus empresas y funcionar con directivos que de verdad hagan de la empresa una empresa, y no que estén dirigidas, por supuesto, desde arriba, y que permitan, por tanto, la incentivación, la creación de nuevos productos y servicios, y por supuesto, si hay mayor producción, si hay mayores servicios, pues por supuesto los precios irán bajando, las personas podrán acceder a esas necesidades que tenemos. Por tanto, tenemos que cuidar también qué incentivamos, porque a veces se ve la vitrina, ¿no? Pero ¿y de dónde sacan los productos? ¿De dónde viene? Y hay que producirlos internamente. Bien, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, nos queda pendiente algo sobre el neoliberalismo, y es hablar acerca de esa experiencia que tenemos tan cercana en nuestro continente y que pudiera parecerle a algunas personas el mejor ejemplo de cómo resolver nuestros problemas. Profesores, muchas gracias una vez más por haberme acompañado en el programa. Usted ya sabe, martes 4:30 de la tarde, la convocatoria para hablar de economía. Buen resto de jornada.